Este programa tiene un invitado de lujo, un auténtico penalista. No se calla ninguna verdad, las dice todas. Fue abogado de la familia de Fausto Valdivieso. ¿Ah? Hablamos con él también de Fito y su suerte en los Estados Unidos. Habla el tema de la justicia. Estén atentos, estén atentos. Ya viene, como siempre, nuestro podcast Entre Dos Luces. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto inmenso saludarlos. Como siempre, aquí estamos para compartir con ustedes nuestro podcast Entre Dos Luces. Entre Dos Luces. En nombre de nuestro equipo de productores, coordinadores, en fin, y este servidor Ángel Erazo, les decimos gracias, gracias, mil gracias, gracias por estar siempre pendiente de lo que aquí se diga. Hoy tenemos un tema, pero sabroso, picante, y para eso también hemos invitado a un sujeto de opinión que vale la pena, pues, que se hace escuchar en los foros, ¿verdad? ¿Qué pasa con la justicia en este país? ¿Qué pasa? ¿Por qué naufragan las buenas ideas? ¿Qué está pasando a nivel de nuestra corte, de nuestra asamblea, de nuestro poder ejecutivo? ¿Cómo participa o no participa la sociedad civil? ¿Por qué tenemos tantas y tantas leyes y a veces nos preguntamos, los problemas continúan ahí inalterables, es decir, como que nadie las respeta o están mal hechas? No sé, no sé. Por ello, les presento en este programa al doctor Julio César Cueva, un gran penalista, tengo que decirlo. Bienvenido, doctor, un gustazo inmenso tenerlo aquí. Gracias, Ángel, el gusto es mío. Caramba, para ver si dialogamos unos cuantos minutos. Pero entremos con un tema de actualidad. ¿Qué le parece el tema de Fito? ¿Qué suerte puede tener Fito en los Estados Unidos? Ya se ha dado una primera audiencia, no se declara culpable. En fin, ¿qué viene luego en torno a este tema que atrae y ha traído la atención, sobre todo internacional y nacional? Bueno, la suerte de Fito, afortunadamente para él, depende de él mismo. Porque si bien es cierto, inicialmente se ha declarado no culpable, entiendo de lo que he escuchado a su abogado, es porque a ellos no les han mostrado la evidencia que tienen contra él. De tal manera que sería pues apresurado decir me declaro culpable de algo que no conozco. Eso significa que él mañana, más tarde, que su abogado ya revise la evidencia y analice qué tanta probabilidad tiene de que lo condenen y a cuánto realmente lo pueden condenar, es probable que él recapacite y decida cambiar su declaratoria a una de culpable. ¿Qué tanto depende de la suerte de Fito? Insisto, depende de él porque adicional a eso él puede recibir un descuento, no solo por declararse culpable si es que cambia eso a futuro, sino también dependiendo de la calidad y cantidad de la información que él pueda dar. Es decir, ya hablamos de una cooperación eficaz, de tal forma que su suerte realmente depende estrictamente de su voluntad. La colaboración eficaz, aquí algo se conoce como los procesos abreviados, algo así, ¿verdad? ¿Las negociaciones en Estados Unidos son distintas a las de aquí? Sí, claro, porque hay negociaciones que pueden llegar a un punto en el que simplemente ni siquiera lo procesan. Ese no es el caso de él. Ese es el caso de gente que ha cometido delitos menores y puede declarar respecto de delitos mayores. ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso del señor Pollitt? Hubo empresarios a quienes la justicia norteamericana podía procesar, pero ellos prefirieron no procesarlos a cambio de que ellos declaren absolutamente todo contra Pollitt. Y así fue. Hicieron un acuerdo de que no los iban a procesar, firmaron el acuerdo, declararon contra Pollitt y condenaron a Pollitt. El caso de Fito, él va a tener definitivamente una condena. Qué tan larga sea dependerá de qué tanto él colabore en cuanto a la información que entregue, que esa información pueda ser corroborada. Y adicional le van a pedir que si capturan a estas personas, quienes sean que él delate, tendrá que testificar contra ellos. El Ecuador en sí, el Ecuador, ¿hizo bien o no hizo bien mandarlo a los Estados Unidos? Yo creo que hizo bien porque sentó un precedente. Primero, no dependía del Ecuador enviarlo, dependía más bien de Estados Unidos pedirlo. Y ante la petición de los Estados Unidos era muy poco lo que le convenía al Ecuador negarse. Más allá de que había la voluntad en todos los sentidos de que él se vaya para sentar un precedente. Doctor, este tema de lo que pueda decir Fito en los Estados Unidos, y como usted dice, de aquello dependerá naturalmente de los años que vaya a pagar en la cárcel. Yo he leído algo de lo que usted siempre escribe,
y ponía un caso, por ejemplo, el del narcotraficante Leder, de Colombia, que entiendo fue uno de los que entregó a Noriega y de alguna manera le sirvió de mucho para rebajarle la pena, porque tenía más de 100 años de condena. Carlos Leder Rivas, cuando inicialmente fue extraditado, no se declaró culpable. Fue condenado. Igual que Fito. No delató. Y le impusieron una pena de 235 años. 235 años. ¿Pero por qué? Porque la época en que él fue extraditado era una época en que los Estados Unidos tenían una guerra frontal contra el narcotráfico. Era muy convulsionada la situación de Colombia. Estados Unidos quería sentar un precedente. Por lo tanto, las posibilidades de negociar de él en ese momento fueron muy limitadas. Y obviamente pues no se pudo hacer. Pero como ahí nada está escrito en piedra, con el pasar del tiempo, Estados Unidos capturó a Manuel Antonio Noriega, que era el hombre fuerte de Panamá, lo extraditó a los Estados Unidos y descubrieron durante las investigaciones que quien le pagaba y trataba directamente con él a nombre del cartel de Medellín era Leder Rivas. De tal forma que le fueron a tocar la puerta de la celda, literalmente, y le dijeron, mira, si tú declaras todo lo que nosotros sabemos que puedes declarar en contra de él, te ofrecemos un buen acuerdo. Claro, Noriega era un pez muy gordo para el gobierno norteamericano y entonces él pudo negociar muy bien al punto que redujo su condena a 32 años y hoy es un hombre libre. ¿Y está en Colombia? Está en Alemania, porque él es de padres alemanes. Aunque ha venido... Fue a Colombia y tuvo un mal rato porque había una orden de prisión ya caducada, ya prescrita por un porte de armas y lo metieron preso un día. Cuando ya declararon la prescripción salió pues al día siguiente. Pero él vive en Alemania con su hija. Ahora bien, ¿cuáles son los principales casos que tiene Estados Unidos contra Fito? Entiendo que es tráfico de drogas, delincuencia organizada y tráfico de armas. Es duro, es el que le interesa, entiendo, a Estados Unidos más que cualquier otro. Bueno, a ellos les interesa a todos porque ellos suman todas las penas y entonces ahí le pueden poner 50 años, 70 años, 100 años. Entonces allá todo suma, ¿no? Ahora bien, pero en este tipo de negociaciones se ha dicho que la segunda audiencia sería ya para ahora el 19 de septiembre, me parece, diríamos el segundo round en el tema de Fito. Yo le quiero preguntar algo. ¿Estas colaboraciones eficaces tienen que naturalmente involucrar peces gordos superiores a él o por debajo de él para que surte efectos, por ejemplo, una negociación para rebajar años de cárcel? No, en las investigaciones siempre es de abajo hacia arriba porque difícilmente usted llega directamente al capo. Van normalmente escalando en la estructura. De tal manera que para que a él le sirva, él va a tener que entregar información sobre, por ejemplo, de dónde venía la droga, quién les enviaba la droga, a dónde enviaban la droga y toda la estructura, lo que puedan. Hacia abajo probablemente cómo esté integrada su estructura para saber dónde están las caletas, quiénes son los testaferros, dónde están los bienes. Pero para fines de reducción de pena realmente es poder entregar a gente que esté en otros niveles, que básicamente serían personas que están en el extranjero. Sin duda, en el extranjero, sin duda. Doctor Cueva, entrando casa adentro, usted es conocedor del tema de justicia, del tema penal. ¿Por qué naufragan las buenas ideas? ¿Por qué no germina, por ejemplo, la postura y la posición o el aporte que puede dar la academia, por ejemplo? Porque no hay un interés real en transformar la justicia. Lo que estamos viendo de la séptima, creo que, o octava declaratoria de emergencia, son simplemente tipo maquillaje, ¿verdad? Para aparentar un cambio que en realidad lo que es un cambio de gerente propietario de la justicia. La justicia no va a cambiar mientras no hagamos cambios estructurales, como por ejemplo una reforma que permita exigir con todas las medidas posibles, de garantías posibles, que el Consejo de la Judicatura esté conformado por técnicos y no por políticos y que la política tenga la menor injerencia posible. Si usted no empieza por ahí, tiene un problema. Si adicional a eso usted tiene un pésimo procedimiento y sobre todo control sobre la selección de funcionarios, este es otro problema. Si una vez que usted ha seleccionado a los funcionarios, cada 20 años recién les hace una evaluación, tiene usted otro problema. Si usted además tiene un pésimo procedimiento sancionatorio que sanciona solo a los que no están con el poder, pues tiene usted otro problema. De tal manera que ahí usted tiene en gran medida la idea de por qué esto no funciona. Ahora, hay otras causas, por supuesto. Las universidades no tienen los mejores, no todas tienen las mejores credenciales y de ahí sale la materia prima. Entonces, si usted no tiene una buena materia prima, no puede pretender que el producto sea el mejor. Me refiero a que si usted no tiene abogados graduados con buenos conocimientos,
ya se imaginará usted cómo se refleja eso en las sentencias. Y esa es la materia prima para poder aspirar a ser juez o fiscal. Otra de las cosas que hay que hacer y que yo he dicho con frontalidad es que hay que depurar al libre ejercicio profesional. Y de eso no se habla siempre de los jueces y los fiscales, pero creo que la depuración de la justicia debe de empezar por el libre ejercicio profesional, o sea, donde hay abogados que no sé cómo no están presos, pero que se dedican exclusivamente a corromper el sistema. O sea que dentro de los abogados de libre ejercicio profesional hay gente o son puentes, facilitadores para que penetre la corrupción. Bueno, son siempre facilitadores porque el que frentea en la corte o en la fiscalía es el abogado, el cliente es el que está atrás. Y es siempre el nexo entre el funcionario y el particular, del cual tampoco nunca hablamos del particular. El único caso creo que del que se ha hablado de los particulares es en el caso Sobornos, pero de ahí no se ha vuelto a hablar al respecto, de tal manera que es un tema también que tiene que ver con la sociedad, porque muchas veces la justicia no funciona porque el ciudadano no colabora. ¿Cómo puede colaborar el ciudadano común y corriente? Bueno, muchas veces el fiscal le dice, oiga, lo voy a llevar a una rueda de identificación para que detrás de un vidrio que él no lo pueda ver me diga quién es el que le robó. No, yo no tengo tiempo, yo no quiero, pero que lo quiere condenado. Entonces, ahí usted entiende cómo alguien se ha podido salir con la suya 15 veces, 20 veces. Le dice, oiga, de su casa, por aquí robaron, mataron, asesinaron, ahí hay unas cámaras, ¿me puede dar los videos? No, esas cámaras no funcionan. Entonces, siempre encontramos una excusa para no colaborar. Entonces, en la medida en que eso no cambie, tampoco la justicia va a poder hacer milagros, porque si usted no identifica al delincuente, ¿qué hace el fiscal? No se lo puede inventar. Entonces, tiene mucho que ver. También tiene que ver la presión que la gente haga a través de las redes, los medios, la presión social como tal, que determine que no se aceptan este tipo de conductas. Porque si toda esta gente ha llegado hasta donde ha llegado es porque, ¿de dónde salen? Salen de nuestros vecindarios, de nuestros colegios, de nuestro país. No son funcionarios importados. Piensan como el ciudadano común, como el que se lleva las colas del camión que se acaba de volcar, como el que maneja borracho. En lugar de ayudar. Exactamente. Esos son los que votan o terminan mañana o más tarde siendo funcionarios públicos, de tal manera que son el reflejo de nuestra sociedad. Una cosita, doctor Cueva. Este tema de las estructuras criminales, usted siempre toca también este tema, el tema de las estructuras criminales. ¿Por qué, más allá de un intento que hizo el señor presidente con la ley antipillo, yo entiendo que esto implica de que no hay una ley que realmente toque a fondo o golpee las estructuras criminales que están en este país? No todo es cuestión de ley, muchas veces es cuestión de política pública. Por ejemplo, la UAFE no requiere de una ley propiamente dicho, y ya tiene una nueva que entró en vigencia este mes, que es la nueva ley antilavado. Requiere también de políticas públicas, de voluntad política, de traer tecnología de punta para poder combatir el lavado de activos. Las estructuras criminales no van a desaparecer metiendo bala y metiendo presa a la gente. ¿Por qué? Porque es como una empresa. En una empresa, si usted desaparece, le renuncia al gerente, ¿qué hace? La empresa no deja de funcionar, traen otro gerente. Y aquí es exactamente lo mismo. Usted mete presos sicarios, contratan más sicarios. Usted mete preso al contador, sacan otro contador. Usted mete preso al cabecilla, sale otro cabecilla. Pero la estructura como tal sigue intocada. En cambio, si a usted una empresa le quita el crédito, le quita el dinero, esa empresa no puede funcionar. Es lo mismo, si usted a la estructura criminal le quita el dinero, le incauta el dinero, le decomisa el dinero, le extingue la propiedad de los bienes, ¿verdad? No puede funcionar. Pero sobre eso es muy poco lo que se ha hecho. Espero que se haga mucho más, pero esa es la verdadera guerra. Pero ¿de dónde sacamos dinero para financiar esas instituciones, la tecnología de punta y todo lo demás? Bueno, así como se busca financiamiento para otras cosas, creería que para esto hay financiamiento. En la ley antipillos que se archivó había la propuesta de hacer una gradación en cuanto al impuesto de la venta de vehículos usados. Eso iba a producir $80 millones. Yo creo que con $80 millones se puede hacer bastante para la Fiscalía, las Cortes, la DINARDAP y la UAFE para dedicarse exclusivamente a combatir el lavado de activos. ¿Cuántos años cree usted seguimos en este círculo vicioso? Que no salimos, como que marchamos en el mismo terreno en el tema justicia. Bueno, desde que se fundó la República en realidad. Esto es viejo. O sea, desde que se fundó la República tenemos este problema, porque el problema mayor que tenemos es la idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia data incluso de tiempos anteriores a la República. Pero esto depende entonces de educación. Es estrictamente de educación, pero maestros, cambiar esas mentalidades... De pensos de estudios distintos. Cambiar esas mentalidades toca... o tomará unas 2 o 3 generaciones, que es un promedio de 75 años, pero es que ya llevamos como 200 de república, de tal manera que en algún momento hay que comenzar. Como usted bien lo dice, tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con la voluntad de la gente. Pero la educación, lo que acabamos de hablar hace un momento, las universidades no necesariamente son las mejores, los colegios van por ahí mismo.
de tal manera que es un círculo vicioso que hay que romper en algún momento. ¿Cuánto juega la falta de decisión política en determinadas decisiones de nuestras autoridades, comenzando con el presidente? El 100%, porque falta una política pública. Fíjese usted, hay una ley para la castración química. Yo estoy de acuerdo con eso, salvo ciertos ajustes que hay que hacer. Pero no se requiere una ley para inmediatamente y de forma paralela para respaldar esta iniciativa, crear una política pública que mejore y actualice los protocolos para prevenir que estas cosas pasen en los colegios, por ejemplo. Una política pública para garantizar que quienes vayan a trabajar en un colegio, un jardín, cualquier lugar que tenga que ver con niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, todas las personas, incluso los choferes de los buses, los guardianes, los jardineros, los piscineros, los profesores de educación física, todos tengan una evaluación psicológica, psiquiátrica, antecedentes y cosas por el estilo para determinar y verificar que no tengan problemas. Entonces, eso requiere una política pública, eso no requiere una reforma legal. Es decir, los cambios tienen que ver en una gran medida con la voluntad política y en consecuencia con políticas públicas. Pues le digo esto, doctor, porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo. En Los Ríos, para combatir la delincuencia o hacerle frente a la inseguridad, el gobierno trajo un gobernador de Esmeraldas y lo trajo a Los Ríos a un coronel Buitrón, precisamente por sus ejecutorias en Esmeralda. Pero llega a Los Ríos, comienza el hombre a movilizarse, a conversar con el tejido social que son los recintos, las comunidades, los barrios, y ¡pum!, de un momento a otro lo votaron. Y el comentario es de que la política o algún representante de la política con peso en el Ejecutivo le dijo, ¿sabes qué? Ya quiero que me pongan el mío. Y sacaron ese buen gobernador que lo trajeron de otra parte. Y lo hicieron, es decir, ¿cómo le digo? Eso deja entrever de que, no sé si el presidente se entera o no se entera, ¿no?, de este tipo de cosas. ¿Y por qué tanto manoseo en cargos pero tan importantes? En esta semana había en salud, vea, 5 ministros. Y en los últimos 5 meses, 3 ministros. El señor Lama, un señor Sánchez y ahora un señor Martín, me parece. Es decir, 3 ministros de salud en 5 meses, doctor. Bueno, en el caso ¿Quién puede trabajar así? Yo le pregunto, con su experiencia, ¿quién puede hacer aterrizar un plan de trabajo, por ejemplo? En el caso de Los Ríos y de otras provincias, el problema es que el Ecuador todavía vive de cacicazgos políticos, cacicazgos territoriales. O sea, dueños de parcelas. Exactamente. Entonces esa gente es la que le pone los buses en las campañas políticas, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado usted está abocado a necesitas aquí los votos, bueno, y empieza el negociado de los cargos públicos, que realmente eso es, y hay que decirlo con palabras completas. Eso no es entonces el Nuevo Ecuador. Ahora, es que no hemos hablado nunca de un nuevo Ecuador. El Ecuador sigue siendo el mismo porque la gente sigue siendo la misma. Olvídense los políticos. Es una muletilla, el Ecuador sigue siendo el mismo porque la gente sigue siendo la misma. O sea, la gente sigue votando por eslogan. No, la gente sigue pensando igual. El borracho sale a votar por aquel que dice yo voy a hacer que no sea un delito andar borracho. Entonces, vota por ese. Pues no vota por el que le dice voy a hacer que te conduzcan las penas por andar borracho. Por ese no vota. Entonces, aquí no hay ningún nuevo país, no porque el gobierno no lo quiera, sino porque simple y llanamente la gente sigue pensando igual, de tal manera que el nuevo país, o como lo quiere usted llamar, depende estrictamente de la gente y no del presidente de turno. Es interesante, permítame, doctor, que voy a hacerle este paréntesis. Yo recuerdo que aquí han habido candidatos buenísimos. Yo me recuerdo un Jacinto Velázquez, un hombre que corría con un librito, no tenía dinero, ¿no? Pero todo el mundo hablaba que era una eminencia política. Entiendo que fue incluso compañero de bancada o legislador junto a León Febres Cordero en esos primeros congresos que tuvimos, o Cámara de Representantes. Y otro gran político que creo yo dejó huella fue Raúl Clemente Huerta, pero nunca ganó la presidencia. Entonces, como que aquí lo que usted dice es una gran verdad, es decir, y preferimos lo inmediato, la camiseta, el eslogan, el tipo que baila, no sé, el tipo que le lleva una orquesta, un disco móvil, 2 artistas allí, para que le den un poco de circo a la gente, y eso creo que es suficiente para ganar. Sí, la gente prefiere el subsidio a la realidad, eso es básicamente. El que me ofrece algo gratis, pues ese es. El que me ofrece algo menos costoso, ese es. Y porque nadie está pensando evidentemente a mediano, obviamente jamás pensamos a largo plazo. Somos demasiado inmediatistas. Y en cuanto al que los cargos de que está un ministro, 2 ministros, 3 ministros, es porque en realidad no hay claridad en muchos temas. 2, la gente no quiere comprometerse
a servir al país. Y eso tiene mucho que ver con temas de seguridad, tiene mucho que ver porque hay esto absurdo de que nadie puede ganar más que el presidente. Yo pienso que el presidente debería ganar muchísimo más, pero hay funcionarios que por sus conocimientos, por su riesgo y por su experiencia deberían ganar probablemente más que el presidente. Y entonces es un trabajo de 24/7 por una cantidad que probablemente todas estas personas que realmente se han preparado para un cargo de esto ganan en 2 días, lo van a pagar en un mes, más todos los problemas. La estructura corrupta que hay en el sistema está hecha de tal manera que el que no se corrompe lo persiguen para después decir que sí se ha corrompido y nadie se quiere meter en la cosa pública, porque mucha de la gente que es procesada por peculado no ha cometido peculado. Están siendo perseguidos por estas estructuras porque otra cosa hay que decir. Cuando hablamos de GDO, de grupos de delincuencia organizada, la gente se imagina narcotráfico. Mentira, los grupos de delincuencia organizada también son estos mandos medios que tienen 20, 30 años operando en toda la función pública, en todas las instituciones públicas, en todas las empresas públicas, a quienes no les importa quién es el presidente, no les importa quién es el ministro. Ellos han visto pasar 20 presidentes, 60 ministros y esas estructuras siguen estando ahí. Cambia uno nombre con otro, pero estos mandos medios, muchos de los cuales son parte de esta estructura, siguen estando ahí hace muchísimos años y son los que simplemente ofrecen sus servicios al nuevo ministro que llega o al nuevo funcionario que llega. Y si el ministro pues no pliega, pues se van llevando por delante al ministro. Apreciado doctor, para que la gente que nos está escuchando y nos está mirando no solo piense que estamos en la superficie hablando de lo que otros hablan, yo quisiera preguntarle en su programa, Entre Dos Luces, ¿este país tiene o no tiene salida? Tiene salida, pero con una constitución diferente. Tiene salida con un régimen que quiera poner un poco más de mano dura. Yo creo que el presidente lo está intentando. Tiene muchas limitaciones constitucionales y a pesar de eso lo está intentando porque el hecho de que usted tenga 25 demandas de constitucionalidad demuestra que hay un gran conflicto entre lo que dicen nuestras normas y lo que realmente se requiere. Pero yo no sé si el ecuatoriano está preparado para eso, porque el ecuatoriano confunde libertad con libertinaje. Y pensamos que la libertad es poder hacer lo que nos da la gana. No, la libertad es poder hacer lo que nos da la gana siempre y cuando estemos dispuestos a pagar las consecuencias. El ecuatoriano no. Y se requiere de un gobierno prácticamente dictatorial, pero con una diferencia, que quiera hacer futuro, que quiera sentar las bases de un país nuevo de verdad y no solamente para los 4 u 8 años que pudiera estar. En lugar entonces de seguir planteando reformas, consultas populares, el señor presidente debería aprovechar esa gran mayoría que tiene en la Asamblea Nacional, que le dé un poco más de fortaleza, es para una Asamblea Constituyente. Creería es la que hace una constitución nueva. Creería yo que sí, sobre todo aprovechando que todavía tiene una popularidad que no se ha desgastado, porque el tiempo y el ejercicio del cargo necesariamente desgastan el poder. Creo que debería aprovecharlo. Eso fue algo, por ejemplo, que no hizo el señor Lasso. El señor Lasso, al día siguiente de su éxito en la vacunación, sus primeros 100 días, si él hubiera planteado las reformas que después perdió en una consulta popular, él la ganaba. Pero creo que dejó pasar mucho tiempo. Si el señor Noboa no hace lo propio, le va a correr probablemente la misma suerte. Fíjese usted que cuando él estaba en su pico más alto, presentó las reformas estas que traen, entre otras cosas, la extradición y la ganó. La extradición se acababa de negar con Lasso. Sí, señor. Lo que demuestra que la gente vota respecto de cómo piensa el gobierno. El gobierno tiene que aprovechar su mayor nivel de popularidad para poder plantear aquellas reformas que no solo sirvan para los 4 u 8 años del señor Noboa, sino que sirvan para sentar las bases de un país que sea digno de nuestros hijos y de nuestros nietos. Uno de los temas finales que quisiera tocar con usted, como pregunta suelta, y por lo que participó también usted, tenemos conocimiento, yo siempre he denominado este país como el país de los crímenes perfectos. Es decir, aquí encerramos al gatillero, pero el quien mandó a matar casi no se sabe nunca nada, ¿no? Así pasó con Marco Vinicio Bedoya, así pasó con Fausto Valdivieso, así pasó con el señor Efraín Ruales, fiscales, jueces, periodistas. Es decir, que muy poco se conoce sobre quiénes son las mentes detrás de los crímenes. Usted estuvo de alguna manera relacionado con el tema de Fausto Valdivieso. ¿Qué le dejó en claro este caso, este juicio? A ver, en el Ecuador no existen crímenes perfectos, lo que existe es una justicia imperfecta, o lo que existe son investigaciones mal hechas. Y el caso de Fausto Valdivieso es exactamente lo que nos dejó. Nosotros, después de 3 investigaciones previas, sí llegamos a saber quiénes habían estado detrás y la justicia falló.
falló la justicia porque al menor oportunidad que tuvieron, mandaron a archivar algo que ya tenía un pedido de formulación de cargos, de tal manera que lo que hubo fue la falta de una voluntad inicial de poder descubrir la verdad. Tanto así que se torpedió el caso lo más que se pudo y ya con el pasar del tiempo usted comprenderá, los testigos desaparecen, los testigos olvidan, la evidencia se desaparece también. Pero no es que haya habido un crimen perfecto, porque sí supimos cómo había sido. Lo que ocurrió es que hubo una investigación mal hecha y una justicia imperfecta. Pero estamos hablando entonces de casi la mayoría de casos. Sí, porque desgraciadamente pues todo se hace mal. El gran problema del Ecuador no es la corrupción como usted pensaría, el gran problema del Ecuador es el exceso de impunidad. El exceso de impunidad, lindas palabras. Con eso estamos cerrando, mi doctor. El tiempo se nos ha ido corto en nuestro podcast. Le agradecemos sus palabras finales para quienes han tenido la bondad de vernos y escucharnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez aquí, espero no sea la última. Y más bien creería que unas palabras para la juventud que a veces piensa que es más fácil ser narcotraficante o ser delincuente. Se hace dinero fácil, pero así también fácilmente se llega a la cárcel o al cementerio. Caramba, interesante reflexión. El testimonio del presente programa sometemos a vuestra consideración, como siempre. Ha sido el señor doctor Julio César Cueva, penalista. Hemos reseñado algunos temas. Espero que haya sido el agrado de ustedes. Será hasta una nueva oportunidad, pero siempre agradeciendo a nuestro equipo de producción, a nuestra coordinación y este servidor Ángel Erazo. Hasta la próxima.